Buenas tardes y bienvenidos. Con el objetivo de contar con un plan de acción nacional con visión a largo plazo que contenga los planteamientos de reformas y decisiones que generen trabajo, que permitan tener relaciones laborales justas y que eliminen las barreras para la formalización del empleo, el Ministerio del Trabajo inició el Diálogo Nacional por el Futuro del Trabajo en el Ecuador, Juntos por el Trabajo. En este contexto, hemos realizado varios encuentros desde el mes de agosto con diferentes temáticas y públicos. Hemos conversado de las herramientas para mantener el empleo, hacia dónde debemos mirar, cómo reinventarnos y adaptarnos a la realidad, la tecnología y las nuevas formas de trabajo. Hoy, para complementar estas aristas, hablaremos de las habilidades laborales. Sean todos bienvenidos al foro Nuevas Competencias Laborales, una visión mundial. Saludamos a Andrés Isch, ministro del Trabajo. Yesae Navarrete, subsecretaria de Trabajo, quien esta tarde nos acompañará como moderadora del encuentro. Además, presentamos a nuestro ponente, Martín Padulla. Él es founder y managing director de Staffing América Latina. Licenciado en Sociología por la Universidad del Salvador y magíster en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina. Tiene estudios de posgrado en Babson College y en INCAE Business School. Es founder y managing director de Staffing América Latina, una plataforma que investiga los mercados laborales y las diversas formas del trabajo en América Latina. Genera contenidos y servicios de asesoramiento para empresas, asociaciones gremiales, organizaciones no gubernamentales y gobiernos acerca del futuro del capital humano. Lidera el proyecto FOW Iberoamérica, la plataforma de co-creación del futuro de la educación y el trabajo en Iberoamérica. Es consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y colabora con GAN for Youth y la World Employment Confederation, entre otros organismos internacionales. Ha sido Managing Director de la Confederación Latinoamericana de Servicios Privados de Empleo, con injerencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. Asimismo, ha desarrollado funciones gerenciales en empresas multinacionales del sector de staffing en Sudamérica. Ha publicado 2 libros sobre las nuevas formas de trabajo y el futuro del trabajo en América Latina. Bienvenido, Martín. Saludamos a Paula Chang y Eddie López de la Universidad Católica del Ecuador, quienes estarán realizando una memoria técnica del foro del día de hoy. Además, a los medios de comunicación y a todos quienes se han sumado a este encuentro que busca contar con perspectivas claras que permitan mejorar las condiciones laborales en el país. Agradecemos a todos los participantes sus interacciones en redes sociales con el hashtag Juntos por el Trabajo. En este momento damos la palabra a Andrés Isch, ministro del Trabajo. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, María José. Buenas tardes con todos y un saludo especial a Martín. La verdad es que es un gusto y es una suerte poderle tener aquí con nosotros en esta charla sobre cuáles son las nuevas competencias y habilidades que necesitamos en el futuro del trabajo y que se enmarca dentro del tercer eje de lo que nos habíamos planteado en Juntos por el Trabajo, que es la generación de capacidades. Nosotros estamos viviendo un mundo distinto del que teníamos a enero del 2020. Las condiciones de distanciamiento, las condiciones de salud, pero también las necesidades de los ciudadanos han cambiado. Nos han obligado a dar saltos tecnológicos grandes, nos han obligado a adaptarnos a distintas condiciones, a distintas realidades, y no sabemos qué es lo que se nos viene más adelante, no sabemos qué productos o servicios van a ser los más demandados. Lo que sí tenemos muy claro es que si es que no estamos nosotros, los ecuatorianos, capacitados para enfrentarnos a estos nuevos desafíos, va a ser muy difícil que podamos competir. Y si es que no podemos competir, también va a ser más difícil que podamos generar plazas de trabajo de calidad, que podamos generar condiciones adecuadas para nuestros emprendedores y en general tener un futuro con más prosperidad. Así es que esta charla que nos va a dar Martín creo que nos tiene que servir muchísimo para entender cómo la política pública, cómo las instituciones públicas, pero también cómo la ciudadanía tiene que irse preparando para este mundo que se nos viene más adelante. Desde el Ministerio del Trabajo, nuevamente queremos agradecerles muchísimo su participación. Estamos muy contentos con toda la discusión que estos espacios está generando. Estamos muy contentos además porque ya vemos que comienzan a formarse estos conceptos
elementales, más que conceptos, estos primeros visos de acuerdos elementales que necesitamos como sociedad, porque las reformas estructurales que requiere el Ecuador tienen que exceder de cualquier tiempo político, tienen que exceder de cualquier tiempo electoral o de cualquier autoridad de turno. Y por eso es sumamente importante que sean ustedes, los ciudadanos, realmente los que tomen las decisiones para un futuro mejor. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, María José. Y por favor, comencemos ya con el foro. Muchas gracias, ministro. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Martín, y a todas las personas que nos siguen en la conferencia de hoy. Como decía el ministro Ich, es un gusto realmente, Martín, que podamos contar contigo en la charla de hoy. Bueno, para comenzar con la introducción que se ha dado, Martín, quisiera plantearte una pregunta como punto de arranque para la exposición que nos vas a dar. El futuro del trabajo, a través de todas las mesas técnicas que organiza la Organización Internacional de Trabajo y distintos estudios del Foro Económico Mundial, prevén que se pierdan muchos trabajos, muchas fuentes de empleo por la llegada de la cuarta revolución industrial. Si a esto le sumamos el impacto que en todos los países ha generado la pandemia del COVID, ¿cómo tú sugieres que enfrentemos ese reto para mantener los trabajos que existen y para generar más fuentes de empleo? Te escuchamos, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Realmente un gusto estar en este foro con ustedes. Obviamente sería un gusto mayor poder estar en Quito, poder verlos presencialmente. Pero bueno, tal vez sea este aprendizaje que estamos haciendo de manera obligada y de manera intensa, capacidad de adaptación, acaso una de las competencias que realmente serán importantes para el futuro del trabajo, para el presente y para el futuro del trabajo. Y bueno, y felicitarlos por este tipo de iniciativas que realmente son imprescindibles y bueno, celebro que las hagan. Yendo a tu pregunta, Yesaer, retos sin duda son varios. Me gustaría empezar compartiendo algunos conceptos, algunas ideas de fuerza que considero que son fundamentales. El primero es, digamos, que el desarrollo de un país en un contexto de economía de conocimiento y en un entorno VUCA, yo diría VUCA más COVID, ¿no? VUCA por volátil, incierto, complejo y ambiguo, y a la vez hay que agregarle esto que señalaba Andrés recién, que el mundo ha cambiado a partir de este año y eso nos ha impactado y mucho en todos nuestros países. Yo diría que ese desarrollo se basa en dos pilares que para mí son fundamentales. El primero es la creación de un buen clima de negocios, con todo lo que esto implica y con todos los desafíos que tiene este concepto, ¿no es cierto? Básicamente reglas de juego claras, seguridad jurídica, seguridad física, desafíos importantes. El segundo pilar tiene que ver con la formación de talento pertinente. De alguna manera vamos entrando en tema. Esto significa básicamente la formación de talento con competencias basadas en la demanda. Y aquí aparecen enormes desafíos también. El segundo concepto que me parece importante y que me gustaría compartir es que la creación de talento pertinente requiere entender que la morfología de la educación y de la formación y la morfología del trabajo ha cambiado. Y esto es un dato que desde hace 10 años aproximadamente intento mostrarlo, digamos, en América Latina, pero que la pandemia se ha encargado de mostrarlo con una claridad abrumadora. Existen diversas formas de adquirir conocimiento y existen diversas formas de trabajo. Y todo parece indicar que hay que potenciarlas. Y lo que tenemos dentro de nuestro sistema de creencias, nuestros paradigmas, evidentemente ha sido desafiado de manera muy fuerte y de manera muy profunda con esta crisis pandémica que vivimos. Entonces,
Si nosotros queremos seguir pensando en un concepto de trabajo bajo la clásica relación laboral del contrato por tiempo indefinido, que de alguna manera rigió la típica forma de trabajar del siglo XX, evidentemente podemos hacerlo, pero tenemos que saber que antes de este fenómeno social inédito que es en el que estamos global, en el que estamos inmersos, que es el coronavirus, antes de esto, esta modalidad de trabajo representaba solo el 26% del trabajo global. O sea que la mayoría de las personas que trabajamos en el mundo lo hacemos bajo otros formatos. Entonces nuestras carreras laborales ya no serán lineales como en otras épocas, sino que van a requerir de un tercer concepto que a mí me gustaría compartir con ustedes, empezar compartiendo con ustedes, que es, yo considero clave, que es la idea de aprender a desaprender para reaprender. El cambio tecnológico y el envejecimiento poblacional cambiaron para siempre el concepto de carrera laboral. Mi abuela decía, la serenata es larga, y yo creo que para nosotros, y para los más jóvenes aún, la serenata será muchísimo más larga. Para hacerlo gráfico, y no me gusta, pero sería medio autorreferencial, pero me parece que sirve porque es gráfico, mi abuelo desarrolló su carrera laboral con un solo empleador. Comenzó a trabajar en un lugar y se retiró en ese mismo lugar. Mi padre ya lo hizo, sí, bajo la modalidad típica del siglo XX, en 4 o 5 lugares hasta que decidió emprender. Digamos, ahí vemos dos formatos de trabajo. Yo miro mi carrera laboral y de alguna manera tuvo una experiencia dentro del mundo corporativo, tuvo experiencias relacionadas con proyectos, tuvo trabajos remotos, tiene trabajos remotos, tiene trabajos freelance, doy clases, investigo, trabajo en consultoría, he emprendido. Es más pixelada la carrera, un mundo del trabajo más pixelado. Entonces, evidentemente, el gran reto que engloba todo esto tiene que ver con la idea de construir mercados laborales más formales, más modernos, más dinámicos, más flexibles y más inclusivos. ¿De qué manera? Bueno, yo veo algunas herramientas que tenemos muy a mano. Una, y en este sentido, obviamente, por el tipo de auditorio que sé que probablemente está del otro lado en esta nueva normalidad, en donde no los veo a todos y no puedo interactuar con todos. Una herramienta que tenemos muy a mano es ratificar el convenio 181 de OIT, que los servicios públicos de empleo puedan sinergizarse con los servicios privados de empleo. ¿En qué? Básicamente en la posibilidad de ser una puerta de entrada rápida, directa al mercado laboral formal y además formar en competencias basadas en la demanda. El segundo punto fundamental es justamente conocer cuál es la brecha de competencias. Esto es clave. Cuando hablo de competencias hablo del conjunto de capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes. Y esto es clave porque el sistema educativo, entre paréntesis, concepto a revisar, sin duda, hoy, tal como lo hemos conocido, genera un set de competencias y el entramado productivo, las organizaciones requieren de otro set. Esto se da en todo el mundo. La diferencia está obviamente en cuán grande o cuán pequeña es esa brecha. Y en esta brecha se juega un partido que es definitorio. Hay que conocerla, hay que intentar prospectar cuáles son esas competencias a futuro y generar instancias de formación ad hoc, entendiendo, digamos, que además el conocimiento va cambiando, va haciéndose obsoleto a mayor velocidad. Entonces, esta es una contribución clave y seguramente para Ecuador es un insumo que es imprescindible y que es urgente. Perfecto, Martín. Muchas gracias por
por toda esta primera parte llena de ideas. Me he permitido tomar unos apuntes para ir sistematizando igual las preguntas que las personas nos van realizando por el chat de manera directa e írtelas trasladando para facilitar esta conversación tan enriquecedora. Tú hablabas de la formación de talento basado en la demanda. Eso involucra la conexión de los distintos sectores. Como tú has dicho, la academia, el sector público en su rol de política pública y ente regulador, pero la demanda la define el sector privado. La primera pregunta es, ¿cómo conectamos a los actores para que dentro de sus competencias puedan desarrollar esta potenciación de las nuevas habilidades que se requieren en el mercado laboral? Esa como primera pregunta, y de una vez me permito hacerte la siguiente, que es, ¿cómo aprendemos para desaprender y luego reaprender? Si no estoy mal y lo capté bien. ¿Cómo conectamos eso con el concepto de seguridad social? Porque lo que tú nos has indicado y nos has planteado implica una transformación de lo que conocemos hoy por estabilidad laboral. Entonces, la estabilidad laboral va muy ligada a la proyección a largo plazo del ser humano dentro de un puesto de trabajo. Como tú indicas, los jóvenes cada vez buscamos espacios de desarrollo personal, trascendencia, otro tipo de cumplimiento de metas y objetivos, pero ¿cómo se conecta eso con la seguridad social, que es un sistema que ya está arraigado con sus problemas que todos conocemos, especialmente a nivel de América Latina, que se comparten como tal? Pero ¿cómo enfrentamos ese reto? Bueno, a ver, voy a intentar ir por partes abordando tus dos preguntas, que indefectiblemente también está ligada con la idea famosa del futuro del trabajo, muchas veces remanida, pero a mí me parece muy interesante poder puntualizar allí algo que quizás sea la base para todo lo que viene después, y ir directo a tu pregunta. Yo lo que observo es que el futuro del trabajo nos ofrece una oportunidad única hoy a nuestros países, que se ha acelerado a partir de este fenómeno global, inédito y doloroso que estamos viviendo. Y yo creo que es importante poder comprender esta oportunidad para poder aprovecharla, porque de lo contrario, obviamente, las consecuencias serán las inversas. Y yo lo que creo es que la oportunidad histórica tiene que ver, entre otras cosas, con el trabajo remoto. Algo que hemos estado experimentando durante este tiempo. Y, digamos, las diversas formas de trabajo en general, ya vimos hace segundos nomás, la morfología, cómo ha cambiado, y que la gente hoy, en la realidad, trabaja de manera diferente, y en definitiva lo que necesitamos son políticas públicas que se adecuen a esta realidad, políticas públicas, yo digo 4.0, pero por otro lado tenemos una oportunidad histórica única, que es que la tecnología nos brinda a los individuos la posibilidad de poder poner en juego nuestras competencias en un mercado laboral global. Y esto es una oportunidad enorme para los individuos y enorme para los países también. Hoy existen organizaciones que son gestionadas 100% de manera remota. Un emprendedor latinoamericano, que quizás muchos lo conozcan, Alex Torrenegra, ha generado una plataforma que se llama Torre, que conecta trabajo con trabajadores remotos a nivel global. Entonces, obviamente, y también entrando medio de costado en lo que tiene que ver con las competencias, un primer punto que puedo señalar respecto de las competencias, más allá de la importancia de la brecha y de poder capacitar en competencias basadas en la demanda, sabemos que todas aquellas competencias que puedan hacernos poner en juego habilidades que sean funcionales a la posibilidad de trabajar vía tecnología abiertos al mundo, son demandadas, son requeridas, son valoradas y son importantes. Ahora, yendo a lo que tiene que ver con
planteabas de estas, en definitiva, de nuestros sistemas de seguridad social versus estas diversas formas de trabajo. Sin duda, estas diversas formas de trabajo que van surgiendo a partir del desarrollo tecnológico requieren de un sistema de seguridad social distinto, un sistema de seguridad social que obviamente considere derechos para todos los trabajadores, que le dé la categoría de formales, tal como conocemos ese concepto hoy, seguramente a partir de derechos distintos. Si la carrera laboral ya no será lineal, ese set de derechos tendrá que ser portable, tendrán que ser transferibles de un formato de trabajo a otro. Si nosotros no tenemos la suficiente creatividad y la suficiente capacidad de innovar para estar a la altura de las circunstancias y de la velocidad del desarrollo de estos puestos de trabajo que se generan, lo que haremos será incrementar la informalidad. Por lo cual, insisto, podemos seguir pensando en un modelo que es el modelo que está en nuestro paradigma, o podemos entender que, como tantos otros paradigmas, este fenómeno que estamos viviendo está generando desafíos y tenemos que intentar pensar e implementar soluciones diferentes para poder generar mercados laborales que sean realmente modernos, que sean realmente inclusivos y que obviamente en una economía del conocimiento requieren de mucho nivel de formación permanente en un entorno, yo insisto, en donde la conjunción entre lo que tiene que ver con el cambio tecnológico y el envejecimiento poblacional va a hacer que con mayor cantidad, esto parece, yo sé que esto en el medio de una pandemia, hablar de envejecimiento poblacional parece muy paradójico, digamos, pero la realidad es que esto va a pasar, volveremos a tener una vida con un grado diferente de normalidad, pero el fenómeno del envejecimiento poblacional, entendido como mayor cantidad de tiempo de plenitud física y cognitiva, es un dato, es un hecho, y estaremos involucrados durante más tiempo en el mercado laboral, bajo diversos formatos, a partir de que no solo el sistema de seguridad social es un tema, los sistemas de pensiones crujen en todo el mundo a partir de que vivimos más tiempo. Entonces, y además hay otro factor que es muy importante, quizá hablemos ya cuando entremos de lleno en el tema de competencias, pero el tema de la experiencia es un valor muy importante. Hay mucha gente que tiene 60, 65, más años, y que está en plenitud física y cognitiva, tiene múltiples competencias sumamente interesantes para el mercado laboral y una experiencia que no se compra en el mercado y que es realmente muy importante para que cada uno de nuestros países pueda aprovechar. Y eso es una revolución. Se habla de la revolución senior, de la economía plateada. Es un tema que es muy importante tener en cuenta. Durante mucho tiempo la agenda pública se ocupó del empleo joven. Y la realidad es que hoy tiene igual importancia lo que podríamos denominar el trabajo senior, que es sumamente importante para aportar valor en nuestra sociedad y en nuestras organizaciones. No sé si te contesté las dos preguntas. Vos cualquier cosa repreguntá, porque... Sí, así es, Martín. Son temas tan amplios que en cada Claro. uno de los espacios podríamos quedarnos dedicado un foro entero, pero sí, creo que está bastante claro. Creo que podemos concluir la necesidad de transformar y adaptar la seguridad social y que si no la adaptamos ahora a los cambios tecnológicos y a lo que la industria va requiriendo, vamos a promover la informalidad en el trabajo. Y creo que eso es algo que es bastante crítico. Si actualmente la base de la pirámide de la seguridad social está invirtiéndose, creo que es un problema real que debemos afrontarlo y es una necesidad que desde la política pública debe tratarse. Definitivamente la contestaste. Muchas gracias. Un poco, a ver, para tomar una de las preguntas, en realidad dos de las preguntas recurrentes del
del público van muy vinculadas a la preocupación de la naturaleza del sistema educativo actual. Estaríamos también frente a la necesidad de actualizar el sistema educativo, de que las universidades te ofrezcan otras cosas. Tenemos estudios que nos indican que las habilidades blandas como la creatividad, la empatía, el liderazgo, son las nuevas habilidades ya no tanto del futuro, sino del presente, y que deberían ser, de cierta forma, los criterios o parámetros que se tomen en cuenta para el desarrollo de una naturaleza, de un contrato de naturaleza laboral, porque esas habilidades han demostrado que permiten el crecimiento de la empresa, del equipo y el fortalecimiento de liderazgos. Entonces, te pregunto, ¿qué consejo das tú a las personas que están en la universidad, a los jóvenes, que también los datos y las estadísticas nos dicen que en la mayoría de países son los más afectados por el desempleo? Porque no es lo mismo desvincular y pagar una indemnización a una persona que lleva 18, 20, 25 años, no solo por la inversión que hemos hecho en el aprendizaje de esa persona como empresa, sino por el costo de desvinculación que genera. Entonces, las miradas de desvinculación van hacia los jóvenes. ¿Qué consejo, qué sugerencia les darías tú en su formación actual? ¿Te vas a la especialización académica máxima de tener títulos, de lo que la sociedad un poco nos va empujando, de sale el tercer nivel, anda la maestría, con tantos oferta de cursos de especialización, o desarrollas las habilidades blandas y cómo lo haces? ¿Cómo potencias eso en tu perfil profesional para aumentar la vinculación de personas jóvenes en el mercado laboral formal? Gran pregunta, enorme pregunta y sumamente interesante. A ver, hay algunas buenas noticias respecto de esto. Lo primero, digamos, es que tenemos que comprender que el paradigma que nosotros teníamos respecto de la educación y del conocimiento como algo acumulativo, algo que íbamos acumulando, eso que con un poco de vergüenza hicieron, cuando a mí me da vergüenza cuando presentan y dicen todas esas cosas, ese camino, digamos, académico que he hecho, digamos, para tener determinado perfil. Eso, a partir de esta idea de aprender a desaprender para reaprender y de la obsolescencia de algunos, de lo que tiene que ver con la creación de conocimiento y con el cambio tecnológico, tiende a cambiar de manera dramática. Digamos, ya no es un camino en línea recta, sino que es un camino en línea recta en forma de T, ¿no? Digamos, ya no se profundiza tanto en algo, sino que se busca ampliar el scope, digamos, de lo que tiene que ver con las competencias que uno tiene. Y en ese sentido, hay competencias cognitivas y hay competencias socioemocionales. Y algo que a mí me gusta mucho que tiene que ver, que digamos que de alguna manera para mí excede el ámbito de la competencia, que tiene que ver con el entorno co, ¿no? La idea de conectividad, colaboración, co-creación, confianza, comunicación. Entran en juego allí competencias que algunas son cognitivas, otras son socioemocionales. Entonces, a ver, de mayor a menor lo que vemos es que obviamente todo lo que tiene que ver con competencias técnicas, cognitivas relacionadas con la ciencia, tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática son sumamente importantes, porque son sumamente importantes como insumo de lo que tiene que ver con la innovación. Ahora, todo lo que tiene que ver con las habilidades socioemocionales que durante mucho tiempo en la ponderación quizá tenían un rango menor, hoy tienen igual o mayor nivel de ponderación. Si pensamos en un esquema de trabajo global en donde muchas oportunidades existirán a partir de trabajar de manera remota, como lo estamos haciendo en este momento, comunicándonos como lo estamos haciendo en este momento, obviamente todas las habilidades de comunicación, el inglés es fundamental en lo que tiene que ver con esto, todo lo que tiene que ver con la capacidad de poder compartir, colaborar, desarrollar, trabajar en equipo, bueno, sin duda es sumamente importante. Pero
A mí me gustaría, además esto ya mirándolo como país, digamos, no sé si recuerdan que hace muchísimos años Henry Ford planteó una idea que decía que había algo más caro que formar personas y que luego se vayan de una organización, y era no formarlas y que se queden. Y esto tiene una mirada interesante desde el punto de vista de la productividad y de la competitividad. Cuando hablamos de organizaciones, si pensamos a nivel consolidado, obviamente estamos pensando en el país de alguna forma, porque estamos pensando en las empresas, estamos pensando en el Estado, organizaciones como concepto macro, ¿no? Estamos pensando en el hospital, estamos pensando en el ejército, estamos pensando en todas las organizaciones, y en ese sentido la formación es sumamente importante en este esquema nuevo, en este esquema de aprendizaje durante toda la vida. Algo que en otras latitudes hablan long life learning. Para mí es la idea de formarnos todo el tiempo y entender que tenemos que desaprender algunos conocimientos para poder hacer lugar para nuevos, estar permanentemente en una actitud de aprendizaje. Ahora, para mí hay otro aspecto que es más importante y que tiene que ver con esto, ¿no? Con la idea de la pertinencia, esto que hablaba antes. Es decir, para poder crear trabajo, uno tiene que crear talento y lo tiene que hacer con pertinencia. Es esto lo que mira, lo que analiza la inversión productiva. Entonces, yo creo que el qué lo tenemos, el punto es cómo, es el cómo. Y el cómo es, a partir de cambiar el mindset, tener datos duros, poder tener medida esta brecha de competencias, entender qué necesitamos fortalecer para los jóvenes, entender que es muy importante, digamos, es muy importante dirigir los recursos de todo tipo hacia la pertinencia, hacia las competencias que se demandan. Las que se demandan hoy, sí, pero fundamentalmente las que se van a demandar en un futuro inmediato para diseñar instancias de formación ad hoc. Los sistemas educativos, con todos los esfuerzos que puedan hacer, lamentablemente no llegan a cambiar en la velocidad, porque es un sistema tal como lo conocemos, muy pesado, no llegan a cambiar en la velocidad que el entorno productivo requiere la currícula. Entonces, la realidad es que yo siempre hago esta analogía, digo que el sistema educativo comparado con el mercado laboral, con las necesidades del mundo empresario, el mundo organizacional en general, a partir de la convergencia tecnológica, es como que van en slow motion, ¿no? Van a una velocidad diferente y entonces nunca van a encontrarse de manera eficiente. Se requiere de actores intermedios, se requiere de mucha concientización, se requiere de esto, de mucho diálogo social, y se requiere fundamentalmente de comprenderlo para que esto no genere ningún tipo de rispidez entre dos mundos que tienen que estar conectados. En FOU Iberoamérica, mencionaron en el inicio la idea de FOU Iberoamérica, lo que pretendemos es co-crear el futuro de la educación y el futuro del trabajo en Iberoamérica. Lo que intentamos es promover emprendimientos y emprendedores de base tecnológica que conecten estos dos conceptos, el concepto de educación y de formación y trabajo, hasta el punto de, si fuera posible, hibridizarlo. Creemos que esto tiene que estar en un nivel de conexión a partir de las necesidades muy extremo. Y en muchos países, lamentablemente, hay un pequeño divorcio entre el mundo académico y el mundo productivo. Y creo que la agenda de innovación nos tiene que tener juntos, muy juntos. No me quiero exceder. No, bueno, ahí saltan una pregunta. Los modelos que tú propones son basados en la colaboración. Nos decías la co-creación, la cooperación. En este sentido, ¿qué opinas tú de la formación dual como un modelo alemán, si no estoy mal, que une ya la industria con la educación? Y respecto a eso, ¿qué rol podrían desempeñar, por ejemplo, los gremios, tanto de trabajadores como de empleadores, como actores intermedios, para ir conectando estas necesidades de cooperación? A ver,
respuesta corta a la primera pregunta. El sistema dual me parece que es un sistema que es muy eficiente, específicamente, sobre todo lo que tiene que ver con el entramado productivo industrial. Dicho esto, me parece que es algo a tener en cuenta y a poder desarrollar dentro de múltiples dispositivos que apunten a este concepto que estamos desarrollando. O sea, no creo en una solución única. Creo que el problema, digamos, el desafío, es multidimensional y requiere de múltiples miradas y de entrarle como un prisma con muchas caras en donde hay que abordar cada una de esas caras de la mejor manera posible. Yo creo que hay que aprovechar, lo primero que es fundamental es que hay que aprovechar este punto de inflexión. Esto es un punto de inflexión. Estamos viviendo un momento histórico único. Y me parece que es fundamental no perder de vista esto. Me parece que esto es genial, hay que profundizar el diálogo social, hay que concientizar. El talento, la problemática del talento y del trabajo son temas prioritarios en los países desarrollados. Y me parece que la forma de poder nuclear a todos los actores sociales que tienen que estar involucrados en esto, trabajadores, empleadores, academia, gobierno, organizaciones sociales, cuando digo trabajadores hablo de la representatividad, por supuesto que los sindicatos, digo, me parece que es en torno al concepto de empleabilidad, al concepto justamente de la generación de competencias basadas en la demanda. Nosotros hemos implementado en algunos países de la región lo que se denomina un observatorio permanente de empleabilidad. Y hemos incluido a gobiernos, a empresas, a trabajadores, a la academia en el proyecto. Y el objetivo común para mí tiene que ser romper la tormenta perfecta que se da entre ciudadanos buscando un trabajo que no encuentran y organizaciones buscando un talento que no encuentran. Porque esto hay que tener en cuenta también. Las organizaciones lo que hacen es, entre comillas, adquirir el talento que tiene, las competencias que más se ajustan a lo que realmente necesitan. Pero la realidad es que hay un trabajo posterior que tiene que ver con la formación y que es importante que lo hagan y que lo sigan haciendo, pero tenemos que saber que este fenómeno existe del otro lado también del prisma, digamos, la otra cara del prisma. Entonces, a mí me parece que hay que diseñar de manera conjunta instancias de formación ad hoc de competencias basadas en la demanda. Me parece que hay que potenciar la articulación público-privada entre servicios públicos de empleo y servicios privados de empleo. Hay casuística muy interesante de este link. Yo lo he estudiado desde hace mucho tiempo, tanto en Alemania también, junto con el sistema dual. El sistema público y privado de empleo funcionan como un complemento fundamental a esto para que este círculo virtuoso se dé. Hay casuística interesante en Gran Bretaña, en Francia, en Holanda. Entonces, el tema de los servicios públicos y privados de empleo trabajando fuertemente en la formación durante las transiciones entre las diversas formas de trabajo es fundamental. Me parece que integrar a la academia al mundo productivo también, con proyectos comunes, potenciando y promoviendo emprendedores. Me parece que de alguna forma todas estas iniciativas de manera conjunta en este momento histórico sería de alguna forma sacarle algo trascendente a esta pandemia que nos ha sacado tanto, ¿no? Sería como el gran desafío, ¿no? Sí, así es, Martín. Muchas gracias por tu respuesta. A ver, pasando un poquito a la parte más social del planteamiento del futuro del trabajo. Creo que el futuro del trabajo es mucho más visible en profesiones vinculadas a una oficina, a la permanencia frente a una computadora, a la robótica, a la física, a la ingeniería. Uno se imagina el futuro del trabajo como vinculación directa a la tecnología. ¿Cómo miras tú el futuro del trabajo del sector rural?
cómo desarrollar las nuevas habilidades requeridas, las nuevas competencias para el sector agrícola, para el sector ganadero, que ya hemos visto que en la pandemia, como tú decías, del COVID evidenció muchos de los nudos críticos que ya teníamos como sociedad. No es que aparecieron, simplemente se visibilizaron. El agro fue un actor agrícola, los empresarios agrícolas, las personas del campo fueron un actor clave en la alimentación de las ciudades. Cuando hubo la restricción de movilidad, fueron ellos los que se plantearon el cómo hacer llegar los alimentos a las personas para que no haya desabastecimiento. ¿Cómo miras tú el futuro del trabajo del sector rural y esto vinculado a la brecha de acceso a infraestructura tecnológica que existe todavía en el sector rural? Hablamos de un futuro del trabajo con la tecnología de por medio de forma indispensable. ¿Cómo hacemos que los esfuerzos actuales vayan vinculados a esa inversión que hoy se requiere para disminuir la brecha de desigualdades que tenemos con el sector rural? Estás planteando un tema crítico, complejo. Digamos, lo primero que uno observa es, por supuesto, a nivel global, una gran tendencia hacia la urbanización, que aparentemente este fenómeno que estamos transitando estaría revirtiendo en parte. ¿Sí? A partir de esto que estamos planteando, incluso, de que muchas tareas, no en lo que tiene que ver con el trabajo rural, pueden hacerse a distancia. Por lo cual ahí hay un gran signo de interrogación. Veníamos durante décadas con un fenómeno masivo de urbanización, un éxodo de alguna manera del campo hacia la ciudad, y este fenómeno parecería que de alguna manera se está revisando. Lo segundo es que, está muy bien que hayas traído el tema del trabajo rural, porque quizá lo grafica mejor que cualquier otro. Me parece muy importante señalar que el tema de la tecnología no tiene que ver solo con la convergencia tecnológica y digamos, la nanotecnología, el Internet de las cosas y toda la agenda de la superinnovación, la singularidad y demás. Cuando uno ve el trabajo rural de hoy, cuando uno ve el trabajo industrial menos calificado y lo compara con hace poquitos años atrás, ya también tiene una incidencia tecnológica diferente. Desde lo que tiene que ver con las maquinarias, digamos, hay ahí una incidencia diferente. Por otro lado, lo que tiene que ver con el trabajo manual de alta especialización, digamos, hay ahí un factor que tiene que ver con habilidades estrictamente humanas que probablemente ninguna máquina pueda reemplazar. Ahora, dicho todo esto, a mí me parece que de alguna forma yo intento de alguna manera nunca tener una mirada, ¿cómo decirlo?, condescendiente. Soy absolutamente optimista respecto de que si hacemos los deberes, si hacemos las cosas que tenemos que hacer, podemos aspirar al desarrollo. Ahora, también lo que hay que entender es que hay que reconvertir a muchos trabajadores y que esta es una tarea muy difícil. Esto no significa que la reconversión implique salir de un sector a otro. Puede ocurrir, pero la realidad es que todos nuestros trabajos van a sufrir cambios importantes. Y todos vamos a necesitar esto que parece un eslogan, pero que me parece que es importante tener en cuenta. La idea de aprender a desaprender y reaprender. Por supuesto que este periodo histórico único que vivimos puso de manifiesto muchos trabajos y muchos trabajadores que quizá a nivel sistémico tendíamos a no ponerle demasiado foco. Y vimos que esos trabajos son trabajos esenciales, tanto o más que los trabajadores de la salud.
Me parece que ahí hay un enorme desafío también, en lo que tiene que ver con las políticas públicas, para darle el real sentido. Y aquí también entran diversas formas de trabajo. Los trabajadores de plataformas han sido claves. Han minimizado, me refiero a los más conocidos, estoy haciendo un reduccionismo del tema de trabajo de plataforma, que es lo que normalmente vemos, que tiene que ver con los trabajadores que entregan productos en las casas. Es solo una parte de los trabajadores de plataforma. Hay trabajadores de plataforma de distintos tipos, pero digamos, vimos que esos trabajadores evitaron muertes. La posibilidad de que haya gente, sobre todo gente grande, población de riesgo, que no haya podido no salir de sus casas a partir de que muchos de estos trabajadores iban y podían entregarles los insumos que ellos necesitaban, ha evitado en algunos casos, en algunos países, en algunas ciudades, el colapso del sistema sanitario. Entonces, algo que veíamos que estaba por allí, quizá, no digo que olvidado, pero que de alguna forma mirado medio de costado, nos damos cuenta que tienen un rol social sumamente importante. Entonces, creo que nuestros sistemas deben modernizarse. Algunos trabajos que conocemos desde hace siglos parece que no cambian, pero están cambiando y radicalmente, y van a seguir cambiando a partir de el mayor desarrollo de la tecnología aplicada a distintos sectores verticales, y el rural es uno de ellos también. Digamos, no es una excepción. Gracias, Martín. Sí, es crítico el cómo disminuimos la brecha de acceso a oportunidades con el sector rural, porque a eso debemos agregarle los problemas que a nivel de la región existen en la desnutrición. Y la mal desnutrición crónica infantil genera un daño en el cuerpo de los niños que después no permite la educación adecuada, el desempeño laboral adecuado. Entonces, definitivamente la respuesta es una política pública integral de salud, educación y trabajo, porque si es que no lo hacemos de forma colaborativa, es complejo. Antes de pasar al cierre y a las conclusiones, quiero hacerte una pregunta del último bloque de tus comentarios. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina, Martín? En las plataformas colaborativas que tenemos ahora, Uber, Cabify, que vinieron un poquito, Airbnb, los repartos, todas estas cosas que vinieron a revolucionar ya en hechos el cómo se concibe una relación laboral. ¿Qué es primero? ¿La política pública que debe regularles el cómo funcionar? ¿O a manera reactiva los reclamos de las personas que son parte de estas comunidades y que a manera ejemplificativa hemos visto que en otros países ya se ha desencadenado inclusive el abandono de estas empresas, salidas de los países porque ha habido sentencias judiciales que han reconocido relaciones laborales versus una posición de las plataformas que indican que simplemente promueven la conectividad de oferta y demanda? ¿Cómo arrancamos ya en pasos concretos frente a esto? Por supuesto, esta es una mirada técnica, pero por supuesto personal. Hay una biblioteca que dice una cosa y una biblioteca que dice otra. Mi mirada es que la innovación y la disrupción no se puede detener, que el ecosistema emprendedor global con su correspondiente financiamiento es enorme y creciente y genera desarrollo y genera oportunidades, y que además hay aspectos sociales que tienen que ver con necesidades diversas. Justamente el tema de la diversidad me parece fundamental, y hago mucho hincapié en eso, en donde la gente, a partir de un balance quizá distinto a lo que podía ser mi generación o las generaciones que me precedieron, hacen mayor hincapié en lo que tiene que ver con el balance entre la vida personal y la vida laboral. Y las plataformas generan cierta libertad en lo que tiene que ver con esto, también con la flexibilidad. Ahora,
Lo que yo veo es que las innovaciones, justamente por definición, no se ajustan a un status quo existente. Y la realidad es que una vez que se producen, es necesario dotar obviamente, de derechos, de todos los elementos que el sistema puede otorgarle para que no caigamos en desigualdades. Ahora, a mí lo que me parece es que, yo vuelvo al porcentaje que planteé al inicio de la conversación, de esta conversación, y es, nosotros tenemos una idea de trabajo que pensamos que es mayoritario, que no es así. El mundo trabaja de otra manera, y muchos trabajan de manera informal, y esto es un dato. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es entender que tenemos que pensar el tema de manera distinta, que todos los trabajadores tengan el formato de trabajo que tengan en el desarrollo de habilidades y de creación de valor, merecen tener un sistema de salud, merecen tener un sistema de pensiones, que seguramente será diferente al que concebíamos a mediados de la década de 40 del siglo pasado, porque la morfología del trabajo cambió. Ahora, combatir las nuevas formas de trabajo a partir de justamente un andamiaje jurídico y de sistema de pensiones y de sistema de salud y demás, que está relacionado con un concepto de trabajo que tiende a desaparecer, parecería que es un error grave. Me parece que tenemos que de alguna manera tener la suficiente flexibilidad y creatividad, me refiero a los policy makers, a quienes pueden generar políticas públicas, de estar a la altura de las circunstancias y poder pensar en políticas públicas 4.0, políticas públicas para esta cuarta revolución industrial, que de alguna manera es un hito. Estamos en el medio de un momento histórico que ya era, digamos, muy disruptivo en lo que tiene que ver con las formas de combinar los sistemas, y además apareció COVID, digamos. Con lo cual, me parece que, así como se nos han desafiado paradigmas tales como este, que estamos teniendo esta charla de manera virtual y no como hubiera sido hace un tiempo atrás, pudiendo disfrutar de los buenos anfitriones que son allí en Quito, bueno, me parece que también tenemos que entender que algunos paradigmas que tenemos, tanto en el mundo de la educación como en el mundo del trabajo, merecen ser revisados y que requieren ser revisados de manera urgente. Perfecto. Gracias, Martín. Por el tiempo debemos ir cerrando. Bueno, recordemos que por la metodología de estos diálogos y de estos foros de Juntos por el Trabajo, la información, los videos y las memorias académicas que están siendo elaboradas quedarán colgadas en el portal del Ministerio del Trabajo por cualquier inquietud, ampliación que se requiera. Yo quisiera cerrar con una conclusión de mi parte para darte la palabra a ti para una idea de cierre. Podríamos decir entonces que como sociedades latinoamericanas y como no solamente latinoamericanas, sino que todos estamos llamados para adaptarnos al futuro del trabajo, a generar modelos colaborativos, multiactor, que replanteen el mercado laboral basados en la industria 4.0? Primero te digo sí, y se termina acá, no digo más nada, no. Sí, con una idea de cierre. Sí, coincido plenamente. Creo que es sumamente importante comprender que necesitamos fortalecer a nuestros ciudadanos y crear talento pertinente, poder desarrollar competencias basadas en la demanda para poder generar inclusión de verdad. Digo, me parece que estos dos pilares, la idea de poder crear un buen clima de negocios y crear talento pertinente, son la llave para la inclusión, para que la igualdad de oportunidades de alguna manera no sea solo una enunciación. Me parece que bajar a tierra esto
es poder tener de alguna manera la amplitud mental. Yo sé que seguramente lo sé porque ocurre también en mi país, yo sé que hay un clima en general como de mucha polarización, pero acá estamos hablando de cuestiones técnicas y no la ideología no tiene nada que ver en esto. Digo, me parece que la necesidad de poder tener cierta amplitud para poder lograr inclusión de verdad es lo que nos puede llevar al desarrollo y lo que nos puede hacer trascendentes para las generaciones que siguen. El resto me parece que es para las conversaciones informales y que no agregan tanto valor. Perfecto, muchas gracias, Martín. Realmente ha sido un diálogo muy enriquecedor. Creo que la cantidad de ideas susceptibles a debate y de implementación por parte de todos los actores nos da mucho trabajo por hacer. Así que de seguro habrán más espacios en los que podamos cooperar ya para ejecutar cosas, para aterrizar las ideas de los diálogos distintos que hemos participado. Así que muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación. No, un placer. Gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias al ministro Andrés Isch, a Yesaia Navarrete y sobre todo a Martín Padulla por acompañarnos el día de hoy. Realmente lo que hemos escuchado en este encuentro nos enriquece y nos da una guía hacia dónde se deben dirigir las políticas públicas en beneficio de todos los ciudadanos. Les invitamos a todos ustedes a ser parte de los siguientes diálogos de Juntos por el Trabajo, dejando tus ideas, opiniones o comentarios en el siguiente link www.trabajo.gov.es/encuesta o al correo electrónico juntosporeltrabajo@trabajo.gov.es. Hemos concluido así el foro Nuevas Competencias Laborales, una visión mundial. Muchísimas gracias a todos y los invitamos a seguir siendo parte de estos diálogos Juntos por el Trabajo.